Bendiciones, queridos hermanos y hermanas. Un saludo. Soy el hermano Marlon Sánchez y estoy una vez más con ustedes con el propósito de compartirles la siguiente lección de discipulado de seguimiento. Hoy nos corresponde la lección número 3. Hemos estudiado la primera lección que se llama Bienvenido a tu nueva familia. Luego estudiamos la historia de la Iglesia de Dios. Hablamos acerca del origen de la Iglesia de Dios allá en 1886, que eran hermanos que estaban buscando tener la experiencia del Pentecostés, como el libro de los Hechos lo testifica en el capítulo 2, versículo 1 al 4. Y estuvimos hablando de que ahí surge nuestra iglesia a través de un avivamiento del Espíritu Santo en las montañas Unicoy en Carolina del Norte. Así es que hoy nos corresponde hablar un tema muy importante, y este tema se llama la certeza de tu salvación. Es muy importante que el nuevo discípulo se afirme en las promesas del Señor para su salvación. Es importante que nosotros entendamos que somos salvos ahora que estamos en Cristo Jesús. Y esta es una lección, una plática, una charla que iniciamos con una pregunta. Y la pregunta que hacemos es, ¿tiene la certeza de su salvación? Es decir, ¿por qué nosotros los cristianos decimos que somos salvos? ¿Cuáles las razones? ¿Qué razones tenemos nosotros para afirmar que somos salvos y que tenemos la salvación de Dios en nuestra vida? Bueno, pues al hacer esta pregunta, muchas veces las personas dudan al responderle. Dicen, bueno, yo no sé si soy salvo o no soy salvo. ¿Por qué? Porque la persona no siente la seguridad, no siente la certeza de la salvación. Sencillamente porque muchas veces desconocemos el significado del término salvación. Y es muy interesante porque la palabra salvación, ustedes lo tienen ahí en su material, significa liberación. Y esto es muy importante que nos quede claro porque lo que quiere decir la salvación, o cuando decimos que somos salvos, estamos diciendo que el sacrificio de Jesús nos libera de la ira de Dios, nos libra de la ira de Dios. Y también estamos diciendo que el sacrificio de Jesús nos ha hecho libres del pecado, tanto del pecado personal que cometimos en nuestra vida, como del pecado como una herencia de maldad que recibimos por parte de nuestros primeros padres, representantes de la humanidad ante Dios, Adán y Eva. Entonces también, cuando decimos que hemos recibido la salvación, estamos diciendo que hemos recibido la liberación de la condenación eterna. Entonces, la salvación significa liberación. ¿Liberación de qué? En primer lugar, liberación de la ira de Dios a causa del pecado. En segundo lugar, liberación del pecado mismo, del pecado personal y del pecado hereditario, del pecado adámico. Y en tercer lugar, de la condenación eterna, es decir, del estado de separación permanente en el más allá. La persona que muere sin Dios va a experimentar un estado de tormento separado de la presencia de Dios por los siglos de los siglos. De eso es de lo que nos ha hecho libres nuestro Señor Jesucristo. Y por eso es de que hoy vamos a estudiar nosotros tres razones bíblicas por las cuales usted y yo debemos estar seguros de la salvación que hemos recibido. Y en primer lugar, la primera razón que queremos darte acerca del por qué tú debes estar seguro de tu salvación, la encontramos en el Evangelio de Juan, en su capítulo 3, versículos 17 al 18. Mira lo que dice la Sagrada Escritura. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado,
pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces, el texto es enfático y nos está dejando a nosotros en claro que Dios en ningún momento quiso condenar a la humanidad. Es la humanidad la que se condena por la incredulidad. Dios quiere salvar a toda la humanidad. Él quiere alcanzar a toda la humanidad. Él quiere que toda su creación sea salva. Pero es el humano, es la persona la que decide si recibe ese regalo de la salvación, si recibe ese sacrificio de Jesús para poder obtener la salvación. Entonces, mire qué interesante porque dice que el que en él cree no es condenado. Es decir, que cuando tú crees en Jesús, la salvación se opera en tu vida y eres hecho libre de la condenación, eres hecho libre del pecado y eres hecho libre de la ira de Dios. Por tanto, tú tienes que sentirte tranquilo, tienes que sentirte en paz, porque la palabra de Dios dice que si tú crees en Cristo, no eres condenado. Pero está la contraparte. Si no crees en Cristo, entonces la condenación está ahí para ti. Pero como tú has creído, tú y yo hemos creído en Jesús, lo hemos recibido como nuestro Salvador, entonces la salvación ahora es parte de nosotros porque hemos creído en Jesús y la Biblia así lo establece. Así que la primera razón es porque hemos creído en Jesús. El creer en Jesús es lo que te abre la puerta para ser libre de la condenación, del pecado y de la ira de Dios. Pero también las escrituras nos hablan siempre en Juan capítulo 10, específicamente en el versículo 9, encontramos un versículo muy hermoso. Y este versículo dice el Señor en su palabra, capítulo 10, versículo 9 del Evangelio de Juan. Dice, yo soy la puerta. El que por mí entrar será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Jesús hablando acerca de su obra, de la obra que él había venido a hacer. Él se identifica como el buen pastor, como el pastor que da su vida por las ovejas. Y él dice claramente, él asegura que él es la puerta y el que por él entrar será salvo. Entonces, cuando tú decidiste creer en Jesús, confesar con tu boca que Jesús es tu Salvador, arrepentirte de tus pecados, pedir perdón a Dios por tus pecados, en ese momento tú entraste por una puerta espiritualmente hablando. No una puerta física que podamos ver, sino una puerta de carácter espiritual que ha sido establecida por Jesús. Él mismo es la puerta, es decir, Él es la entrada. Está hablando de una forma simbólica. Él es la entrada para la salvación. Entonces, solo a través de Él, el humano, el hombre y la mujer puede obtener la salvación. Entonces, la condenación viene cuando como seres humanos rechazamos la salvación de Dios. Pero si hemos creído en Jesús, si hemos aceptado a Cristo, entonces tenemos la salvación. Hemos recibido lo que Él promete en su bendita palabra. Amén. Ahora quiero darte una segunda razón por la cual tú debes de sentir la certeza de que tú eres salvo y has sido hecho libre de la condenación eterna. Y esta es porque el Espíritu Santo da testimonio interno que somos hijos de Dios. Mira lo que dice en Romanos capítulo 8. Yo quiero leerte Romanos capítulo 8, específicamente los versículos 16 y 17. Dice la Sagrada Escritura, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, versículo 17, también herederos, herederos de Dios
y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Mira qué maravillosa palabra. El Espíritu de Dios es el que nos da a nosotros la certeza de la salvación que Jesús nos ha suministrado. Es decir, que la persona que recibe a Cristo siente en su corazón, siente en su interior, a través de su mente, de su conciencia, en su vida interna, que Dios está con nosotros, que Dios está con esta persona que recibió a Jesús y que es mediante Dios que el Espíritu Santo ha sido dejado para que nosotros tengamos esa experiencia de seguridad personal que tenemos nosotros, la salvación de parte de Dios. El Espíritu Santo, entonces, queridos hermanos y hermanas, opera en el plano mental, en el plano emocional del nuevo creyente, del nuevo discípulo, generándole en su interior un sentido de experiencia, de seguridad, de certeza con respecto a la salvación. Es decir, que el Espíritu va a producir en usted la seguridad de que el Señor le ha hecho salvo. Pero hay una gran pregunta que surge cuando estamos discipulando a las personas nuevas. Y esta pregunta es, ¿y qué pasa? ¿Qué debo hacer si yo no estoy seguro de esa salvación? Es decir, si encontramos que el nuevo discípulo está dudando, está dudoso de que esta salvación haya llegado a su vida, pues aquí hay dos recomendaciones prácticas que nosotros les vamos a dar al nuevo discípulo si llegamos a encontrar que él está teniendo duda de la salvación. Primero, digámosle que debe leer la palabra de Dios diariamente para alimentar su conocimiento de Dios y para fortalecer su vida espiritual. Porque muchas veces el desconocer la palabra de Dios es lo que genera duda en el corazón. Cuando la persona no sabe lo que tiene que saber, no conoce lo que tiene que conocer, no ha entendido lo que debe de entender basado en la palabra, entonces la duda y la falta de fe se apodera de la mente y del corazón del nuevo discípulo. Entonces, la primera recomendación para afianzar esa certeza de la salvación es que el nuevo discípulo debe de leer la palabra en sus momentos libres para alimentar el conocimiento de la palabra y para fortalecer su vida espiritual. En segundo lugar, la otra recomendación es que el nuevo discípulo debe orar al Padre en el nombre de Jesús, pidiéndole que el Espíritu Santo produzca ese testimonio interno en su corazón. No solamente debe de llenar la mente con la palabra, sino que debe de buscar una experiencia en oración, pidiéndole al Padre que el Espíritu Santo le dé esa experiencia de seguridad de la salvación. Entonces es muy importante que recordemos, en primer lugar, nosotros debemos de tener la certeza de la salvación porque hemos creído en Cristo. Y la palabra dice que el que cree no es condenado. En segundo lugar, debemos de tener la certeza de la salvación por el testimonio interno del Espíritu de Dios en nuestra vida. Dice que es el Espíritu el que da testimonio a nuestro espíritu que somos en realidad hijos de Dios. Y hay una tercera razón que yo quiero compartirle para que usted pueda sentir la certeza de su salvación en su vida. Y es que la salvación es un regalo de Dios. Y para eso yo quiero leerte Efesios capítulo 2. Específicamente vamos a leer el versículo 8, 9 y 10. Vea lo que dice la palabra del Señor. Usted tiene que buscar esta escritura, no solamente para su crecimiento espiritual, hermano, sino también junto con el nuevo discípulo. De preferencia, le aconsejo que las lleve ya marcadas, así como yo las tengo aquí en mi Biblia. Yo la tengo marcada con amarillo, no sé si se puede apreciar ahí en la pantalla,
Pero la idea es que usted vaya bien preparado con las citas bíblicas ya bien organizaditas para no estar perdido ahí porque de repente se pone nervioso. Entonces, no, llévelas ya bien preparadas. Vea lo que dice eh, Efesios 2 8 al 10. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. El texto es enfático y dice, por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es de nosotros mismos, sino es un don de Dios. Entonces, es un regalo de Dios. La salvación es un regalo de Dios. Ojo, pero no por ser un regalo significa que no cuesta nada. La salvación que sea gratis no quiere decir que no vale nada. Es gratis porque ya Cristo la compró. Y como Él la compró, Él la ha dado como un regalo a todos los que crean en Él y se arrepientan de sus pecados. Y mire qué interesante porque a lo largo de la historia, el ser humano ha tratado de atribuirle a las buenas obras un poder salvífico. Por eso es que el texto dice que no es por obras para que nadie se gloríe. La palabra de Dios enseña que la salvación es un regalo, es un don, es por gracia. ¿Qué significa que es por gracia? Que es inmerecido. Es decir, que nosotros no podemos hacer nada para ganar el cielo, para ganar la vida eterna. Simplemente es un don, es un regalo de la gracia, es algo inmerecido que Él en su gran amor quiso darlo a la humanidad sin que nosotros como seres humanos tengamos los méritos para recibirlo. Ninguna obra de caridad que nosotros podamos hacer, por muy buena que sea la obra, tiene el poder de limpiar pecados del corazón humano. No hay nada que como humanos podamos hacer por méritos propios para ganarnos la vida eterna, para ganarnos la salvación. Dios ha querido regalarnos la oportunidad de tener una nueva vida en Cristo Jesús. Por lo tanto, si usted ha creído en Jesús, ha recibido el regalo de la salvación, eso sí, ahora debemos comenzar a hacer buenas obras. ¿Por qué? Porque es el resultado de la salvación. Un cristiano no hace buenas obras para salvarse. Eso debe de quedar muy claro. Un cristiano hace buenas obras porque ha recibido la salvación y la salvación es un regalo. Y la gracia de Dios que ha recibido el cristiano le permite vivir de una forma diferente a la manera de vivir del mundo. Entonces, mire, la salvación es un regalo. No se lo puede ganar usted. No puede alcanzarlo trabajando, no puede alcanzarlo haciendo buenas obras. No, las buenas obras las hacemos porque ya tenemos ese regalo de la salvación en nuestra vida. Entonces, amado hermano, la salvación es un regalo de Dios. Y esa es la tercera razón por la cual nosotros debemos estar con la certeza que somos salvos. En primer lugar, no debemos olvidar que la salvación que el Señor nos ha dado, debemos de tener la certeza porque hemos creído en Jesús. El que cree, recuerde, no es condenado. En segundo lugar, por el testimonio interno del Espíritu. El Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios y herederos de nuestro Padre y coherederos junto con nuestro Señor Jesucristo. Y en tercer lugar, porque la salvación es un regalo de Dios. Es por gracia, no por obras, para que nadie se gloríe. Así es que, querido hermano y hermana, no debe olvidarse que somos salvos por gracia y por misericordia. Quiero recordarle que es muy importante que usted revise el cuadro de actividades a realizar con el nuevo discípulo. Esto es el corazón del discipulado. Aparte de la palabra, de los contenidos de la palabra,
Las actividades que nosotros como hermanos discipuladores hagamos junto con ellos es lo que va a determinar que ellos también vayan aprendiendo una nueva manera de vivir. Recuerde que ellos están recién convertidos, ellos están nuevos, ellos tienen un sistema de vida muy diferente y nosotros tenemos que ir enseñándoles despacio una nueva manera de vivir. Y el cuadro de actividades a realizar nos da algunas recomendaciones prácticas que podemos hacer esta semana con el nuevo discípulo. Primero, debemos orar por las necesidades del nuevo discípulo. Esto es muy importante, hermanos. El discipulado es un proceso que debe de acompañarse de mucha oración, no solamente de conocimiento, sino de mucha oración. Entonces, ore por las necesidades del nuevo discípulo. Y en esta oración que usted haga, pídale al Señor que el Espíritu Santo le ayude a este nuevo discípulo para que pueda experimentar la certeza y la seguridad de la salvación. También en esta visita, anímele a congregarse, porque hay algunos discípulos que no se congregan mucho. Anímele a que se congregue y recomiéndele que no vaya solo a la casa de Dios, que siempre lleve un amigo, que invite a una persona, que empiece ya él a ganar a otros para Cristo. Entonces, anímele para que cada vez que vaya al culto, trate de invitar a una persona, pero prepárelo porque al principio lo van a rechazar, no importa, dígale que debe de continuar invitando personas porque más de alguna persona va a recibir esa invitación con agrado y va a visitar nuestra congregación. También le recomiendo que salga juntos con el discípulo y puedan visitar a otra persona que usted esté discipulando, lo pueda reunir juntos para que se conozcan. Y si usted ya lo hizo, si ya reunió los nuevos discípulos juntos, si ya los presentó y ya se conocen, pues entonces enséñeles cómo evangelizar a una persona. Llévelos a un lugar, a un parque, llévelos a una plaza, compre unos tratados y dígales cómo ellos pueden acercarse a hablar del amor de Jesús a una persona. Si usted no tiene el tiempo para poder hacerlo, entonces en una reunión con ellos, haga una pequeña práctica y hagan un simulacro, una dramatización de cómo evangelizar a otra persona. Esto es importante porque le va a ayudar al nuevo discípulo a adquirir las habilidades para presentar el mensaje de Jesús. Y no necesita ser usted un teólogo profundo, no, puede utilizar Juan 3:16 para enseñarle a evangelizar, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Ahí está el plan de salvación, el gran amor de Dios que ha sido manifestado a través de Jesucristo para que los que nosotros, los pecadores, creamos en él, podamos tener la vida eterna. Entonces usted puede usar Juan 3:16 para enseñarle al nuevo discípulo a evangelizar a otra persona. Es muy importante que desde que lo ganemos, les enseñemos a cumplir la gran comisión. Y luego es importante que usted verifique si el nuevo discípulo está asistiendo o se está involucrando en las actividades de la iglesia. Recuerde que la iglesia tiene actividades de damas, de caballeros, de jóvenes, de niños, y es importante que usted verifique si la persona se está involucrando. Más adelante, pues vamos a verificar si está asistiendo a un grupo pequeño donde se predica la salvación, pero eso es más adelante. Así es, mis queridos hermanos, gracias por su tiempo. Quiero felicitarles por haber aceptado el desafío de hacer discípulos. Eso casi no le gusta a la gente. La gente prefiere los privilegios donde está al frente, de ser visto, de ser admirado, pero los privilegios de trabajar discipulando a los nuevos muchas veces no nos gustan a las personas. Les agradezco su servicio a la obra del Señor. Realmente ese es el verdadero mandato, ir y hacer discípulos. Así es que, mis amados, gracias por su tiempo. Vamos a continuar con las clases con ustedes para que ustedes las sigan multiplicando con los nuevos discípulos. Ya la próxima semana, pues a las 7 de la noche, lo voy a contactar siempre el martes para darles la lección número 4. Los amo, los quiero. Sigamos adelante en el nombre de Jesús. Un abrazo y no nos cansemos de cumplir la gran comisión. Dios les bendiga.